Hola y bienvenidos a Microbacter. El tema de hoy es género Fusarium. Fusarium es un género de hongos filamentosos que pertenecen al filo Ascomycota, conocido por su ubicuidad en el ambiente y su doble importancia en los campos clínico y agrícola. Este género incluye más de 100 especies descritas, de las cuales algunas son relevantes por su capacidad de causar enfermedades humanas y animales, mientras que otras son devastadoras para los cultivos agrícolas y contaminantes de alimentos. En el entorno natural, Fusarium actúa como saprófito, descomponiendo materia orgánica y contribuyendo al reciclaje de nutrientes en el suelo. Sin embargo, ciertas especies han evolucionado como patógenos oportunistas que afectan a humanos, plantas y animales. A pesar de ser un hongo ambiental, ciertas especies de Fusarium pueden causar infecciones en humanos, denominadas como fusariosis. Estas infecciones pueden ser superficiales, cutáneas o invasivas, y su gravedad depende del estado inmunológico del paciente. Especies clínicamente importantes. En humanos, Fusarium solani destaca como el agente más agresivo, siendo responsable de la mayoría de las infecciones clínicas. Esta especie está muy asociada con la queratitis fúngica, que ocurre principalmente después de un traumatismo ocular o el uso de lentes de contacto contaminados. La patología se caracteriza por dolor ocular severo, fotofobia, disminución de la visión y lesiones ulcerativas en la córnea que pueden progresar rápidamente hacia la perforación corneal. Fusarium solani también es un patógeno frecuente en fusariosis cutánea, donde las lesiones suelen presentarse como úlceras dolorosas y necróticas. En pacientes inmunocomprometidos, esta especie puede diseminarse de forma sistémica, afectando pulmones, cerebro y otros órganos vitales, con una alta tasa de mortalidad debido a su resistencia a los antifúngicos. Por otro lado, Fusarium oxysporum tiene un impacto clínico algo menor, pero comparte características patológicas similares. También puede causar queratitis y fusariosis cutánea, aunque con menor frecuencia que Fusarium solani. En fusariosis invasiva, Fusarium oxysporum es capaz de infectar múltiples órganos en pacientes con neutropenia prolongada, pero suele presentar una respuesta algo más favorable al tratamiento. Una característica distintiva de esta especie es su capacidad de formar clamidosporas resistentes, lo que le otorga mayor persistencia en los tejidos infectados, dificultando su eliminación completa. En contraste, Fusarium verticilioides tiene una menor implicación directa en infecciones humanas. Aunque puede causar queratitis y onicomicosis, estas infecciones suelen ser menos graves y responden mejor al tratamiento. Sin embargo, su relevancia clínica radica en la producción de micotoxinas, especialmente fumonicinas, que contaminan alimentos como el maíz. Estas toxinas están asociadas con enfermedades humanas como el cáncer esofágico y defectos del tubo neural. A diferencia de las infecciones invasivas típicas de Fusarium solani y Fusarium oxysporum, el riesgo clínico de Fusarium verticilioides está más relacionado con el consumo de alimentos contaminados, lo que lo convierte en un patógeno indirecto. Morfología. En todas las especies, las hifas son hialinas y septadas, típicas del género Fusarium. Estas estructuras representan la base del micelio y son responsables de la colonización de tejidos o sustratos. Las diferencias entre las especies no son significativas a nivel de las hifas, pero su organización general puede variar dependiendo del ambiente de crecimiento. Los macroconidios son una característica distintiva del género Fusarium. Estas estructuras multicelulares tienen forma de canoa y están formadas por múltiples septos, pero su tamaño, grosor y curvatura varían entre las especies. En Fusarium solani, los macroconidios son más robustos, con paredes gruesas y extremos menos puntiagudos. Su tamaño oscila entre 30 y 50 micrómetros de largo, lo que los convierte en los más grandes del grupo. Generalmente, tienen 3 septos, aunque pueden presentar más en condiciones específicas. En Fusarium oxysporum, los macroconidios son delgados y alargados, con extremos afilados. Son más pequeños que los de Fusarium solani, midiendo entre 25 y 40 micrómetros, y suelen presentar entre 3 y 5 septos. En Fusarium verticilioides, los macroconidios son rectos o ligeramente curvados, con paredes delgadas y extremos redondeados. Tienen un tamaño más uniforme, con menos variación en forma, y suelen tener entre 3 y 5 septos. Su apariencia más homogénea ayuda a diferenciarlos de las otras dos especies. Los microconidios, estructuras unicelulares más pequeñas, también presentan diferencias significativas en su distribución y disposición entre las especies. En Fusarium solani, los microconidios son menos abundantes y generalmente se encuentran aislados o en cadenas muy cortas. Estas estructuras suelen producirse sobre conidióforos relativamente largos y ramificados. En Fusarium oxysporum, los microconidios son más abundantes y forman racimos o cadenas cortas, producidos en conidióforos más simples. Su disposición es más ordenada que en Fusarium solani. En Fusarium verticilioides, los microconidios se agrupan en largas cadenas, una característica distintiva de esta especie.
Esta disposición, combinada con su producción en conidióforos ramificados con un patrón verticilado, es decir en cadenas casi rectas, les otorga una apariencia muy característica bajo el microscopio. Los conidióforos de Fusarium son estructuras especializadas que producen conidios, las esporas asexuales del hongo. Estas estructuras suelen ser simples, aunque en algunas especies pueden ramificarse. Generalmente, son cortos y nacen directamente de las hifas. La característica distintiva de los conidióforos en Fusarium es que terminan en unas estructuras llamadas fiálides, desde las cuales se generan los conidios. Las fiálides suelen ser alargadas y delgadas, con forma de botella o cilíndrica. Los clamidoconidios, o también llamadas clamidosporas, son estructuras de resistencia, también varían entre estas especies. Fusarium solani produce clamidoconidios de manera ocasional. Cuando están presentes, suelen ser grandes, aislados y con paredes gruesas. Fusarium oxysporum forma clamidoconidios de manera abundante, tanto en cadenas como solitarios. Estas estructuras son redondeadas y resistentes, lo que permite al hongo sobrevivir en condiciones adversas durante largos periodos. Tinciones utilizadas en microscopía. Hidróxido de potasio es una técnica fundamental para la identificación de hongos como Fusarium en muestras clínicas directas. Este método utiliza una solución de KOH al 10% para digerir tejidos como la queratina, dejando intactas las estructuras del hongo como hifas y conidios. Es particularmente útil en muestras de uñas, córneas, piel o biopsias, donde los hongos pueden estar incrustados en tejidos densos o queratinizados. El azul del lactofenol es una de las tinciones más comunes en micología para observar hongos filamentosos. Este colorante tiñe las hifas, conidios y otras estructuras fúngicas de un azul brillante, destacando detalles morfológicos importantes. Permite observar la forma y tamaño de los macroconidios, microconidios y clamidoconidios. Para mejorar la sensibilidad en la detección de hongos, el blanco de calcofluor es una opción destacada. Este colorante fluorescente se une a los polisacáridos de la pared celular del hongo, como la quitina y la celulosa. Con ayuda de luz ultravioleta, o fluorescente, proporciona un contraste claro con el fondo, haciendo visibles incluso cantidades mínimas de hifas o conidios. Esta tinción es especialmente útil para muestras con baja carga fúngica, como líquidos biológicos o tejidos profundos. En el caso de biopsias o muestras de tejidos infectados, se emplea la tinción de hematoxilina y eosina. Permite observar tanto las hifas septadas como los cambios inflamatorios en el tejido huésped. Aunque no es específica para hongos, esta tinción resalta el daño tisular asociado a la infección. Por otro lado, la tinción de Grocott y la tinción PAS son una opción común en histopatología, ya que la primera tiñe los carbohidratos presentes en las paredes celulares del hongo de color oscuro debido a la plata de la tinción. Por otra parte, la tinción PAS tiñe las paredes del hongo de un color magenta brillante, destacando las hifas dentro del tejido infectado. Cada tinción tiene su propósito y aplicaciones específicas dependiendo del tipo de muestra y el contexto clínico. Medios de cultivo. El medio de agar dextrosa Saboroud es el más utilizado en micología para el cultivo general de hongos. Este medio, enriquecido con dextrosa y peptonas, proporciona un ambiente ideal para el crecimiento rápido de Fusarium. En este medio, las colonias de Fusarium suelen aparecer dentro de las primeras 48 a 72 horas, mostrando inicialmente un color blanco algodonoso. Puede adquirir tonalidades rosadas, violáceas, amarillas o marrones dependiendo de la especie y del tiempo de incubación. En Fusarium solani, las colonias tienden a desarrollar un aspecto algodonoso más denso, con pigmentaciones marrones o verdosas en la superficie y el reverso del cultivo. Fusarium oxysporum, por su parte, forma colonias ligeramente menos densas, con tonalidades rosadas o púrpuras características. Fusarium verticilioides genera colonias más planas y homogéneas, con tonos blancos, rosados o grisáceos, dependiendo de las condiciones de incubación. El agar papa dextrosa es otro medio ampliamente utilizado para el cultivo de Fusarium, especialmente cuando se busca resaltar la morfología de las colonias. Este medio favorece la producción de pigmentos, lo que facilita la diferenciación de especies. Además, en agar papa dextrosa, las colonias suelen desarrollarse con un margen bien definido, permitiendo una observación detallada del patrón de crecimiento. Fusarium solani en agar papa dextrosa produce colonias con un margen irregular y una textura algodonosa prominente. Las colonias de Fusarium oxysporum suelen mostrar un crecimiento más regular, con tonalidades rojizas en el reverso del cultivo. En el caso de Fusarium verticilioides, el medio resalta su pigmentación rosada o grisácea clara y su textura más plana en comparación con las otras dos especies. Si el video te gustó, considera suscribirte, dejar tu like o un comentario, eso me ayudaría bastante. Nos vemos en un próximo video.